Profesor, en esta ocasión le he preparado el video para el laboratorio número 2 de electricidad que hemos hecho el día lunes, el día martes, disculpe, y que es el laboratorio de circuitos eléctricos básicos del vehículo 2. En este laboratorio hemos hecho variedad de tareas. Para ser exactos, 9 tareas que hemos tenido que completar a lo largo del laboratorio que este nos ha estado enseñando. Empezaremos por la tarea número uno, el cual es medir tensión de amperaje y resistencia de circuitos eléctricos en paralelo. En la clase usted primero nos ha estado dando el valor de de las intensidades de la corriente eléctrica, ya que para hacerlo más rápido, estas intensidades de corriente lo que hacen en el circuito es que conducen electricidad por los mediante los cables desde la fuente de poder. Las resistencias vienen a ser lo opuesto, son los que se oponen a la corriente eléctrica y hacen que la iluminación del foco aumente o disminuya. En este caso podemos ver cómo usted nos estaba dando las mediciones en este caso creo que esto es voltaje, y aquí está dándonos de intensidad de corriente. ¿Qué se hace para medir intensidad de corriente? Se separa el, como se abre el circuito. ¿Y qué tenemos que hacer? Con el polo positivo tenemos que darle al cable que esté guiando la fuente hasta el polo negativo que esté tocando el inicio de la siguiente conexión. Esto que hace que en el multímetro, que tiene que estar en serie, porque la electricidad va a pasar en serie, pase por el multímetro, y al pasar por el multímetro te va a medir la intensidad de corriente y se mide en amperios. Entonces ahí estamos viendo eso. Como en este caso que nos está enseñando, ha salido 2,15 amperios. En la siguiente tarea, o bueno, siguiente parte, porque todavía no es la siguiente tarea, lo que nos pidió fue aumentar una lámpara pequeña, como se puede ver en la imagen. Y lo mismo, nos ayudó con la intensidad de corriente. En este caso es 2,41. Después podemos ver que hemos seguido midiendo esto. Por ejemplo, en este caso creo que ya le había aumentado el tercer foco, que es el siguiente paso, y dio 4,20. Y aquí estamos viendo ¿cómo se llama? Una curiosidad, que es de que por más resistencias que nosotros aumentemos a un circuito en paralelo, la intensidad de corriente va a ir aumentando. ¿Y por qué? Esto se debe ya que las resistencias consumen esa intensidad de corriente. Y al hacer esto, también al ser inversamente proporcionales gracias a la ley de Ohm de Beer, sabemos que mientras más resistencia nosotros estemos aumentando, la corriente va a ser mayor dentro de cada resistencia. No, dentro de cada, o sea, mientras más resistencia aumentemos, la intensidad de corriente va a ser mayor. Y a su vez también con el voltaje tenemos otra curiosidad de que, como podemos ver acá, son muy similares. En este caso hemos estado midiendo el voltaje de tres focos. Este que es de 1,17, este que es 1, no, este es de que es 11,71, 11,69, 11,70. La variación es recontra mínima, pero es literalmente lo mismo. Entonces también el voltaje viene a ser el mismo en cada resistencia. O sea, no hay caída de tensión. Ahora, la siguiente tarea que hemos estado analizando fue la de medir tensión, amperaje y resistencia de circuitos circuitos eléctricos mixtos. Aquí lo que usted hizo fue con una conexión que primero iba una lámpara que iba en serie y luego se dividía en tres lámparas.
Por eso es mixto, porque había tanto en serie como en paralelo. Aquí yo le he dado la tabla en la que hemos podido analizar, porque primero nos dejó una tabla en teórica, en la que hemos tenido que estar resolviendo el problema que nos pidió ahí. Y en laboratorio hemos tomado fotos y hemos puesto los datos que nos salía en el multímetro al medir voltaje y resistencia. Ahí por ejemplo está 12 voltios, 6,34, etcétera. En resistencia también. Lo único que no hemos tenido que hacer nosotros ha sido hallar la resistencia total, la intensidad de corriente y la intensidad de corriente también de cada una de los resistores. Como podemos ver ahí, se ve nuevamente de que en paralelo, aunque acá ya ha cambiado en el voltaje número uno porque era el que estaba en serie, en paralelo es igual, ya que como le dije el voltaje se mantiene parecido o igual, exactamente igual en cada resistencia. Ahora, sumados estos, el 6,34 más 5,72 nos tiene que dar 12 voltios. Exactamente saldría 12,6, pero el error es mínimo. La siguiente tarea que hemos tenido que hacer ha sido la del simulador, la cual está en el informe que le he mandado. La tarea número 4 son operaciones con potenciómetro. Aquí nosotros nos dio este instrumento que sirve para aumentar o bajarle el voltaje. Esto hace que que el foco con el que esté conectado aumente y disminuya su voltaje, haciendo que se ilumine o se apague un poco más. Acá, por ejemplo, hemos estado viendo cómo se ve en el multímetro al nosotros girar la perilla hacia la derecha o a la izquierda. Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué significa cuando el LED en el que estaba ahí conectado comenzaba a encenderse? Significa que el voltaje que cae sobre él supera su tensión, que para el LED común es aproximadamente de 1,8 a 2,2 voltios antes de ese punto. Aunque hay un voltaje aplicado, no es suficiente para vencer la barrera de potencial de la unión. También hemos hecho la tarea número 5, operación con condensador. Este pequeño, ¿cómo se llama? Este pequeño aparato nos sirve para corriente continua. ¿Qué pasa con esto? Pasa que inicialmente cuando fluye una corriente de carga relativamente alta, al colocar esto, el, condens- el condensador consume o... Claro, pues consume el voltaje que está pasando por ahí. ¿Y esto qué hace? Que si la fuente se desconecta, el condensador puede mantener ese voltaje y actuar como fuente temporal de energía, descargándose a través del circuito. ¿Y cómo se descarga esto? Como podemos ver en la imagen, aquí hemos estado viendo que al estar conectado, el LED se había apagado. ¿Por qué? Porque el condensador había consumido ese voltaje, que en este caso es de 10,74. ¿Y cómo se descarga? Lo hemos tenido que conectar a tierra y de esta manera, al descargarse, solo que se quedó con cero, o sea, se había consumido de nuevo, o sea, se había descargado el condensador. Aquí tenemos una imagen de lo que los condensadores industriales que se utilizan. Y, por ejemplo, en el entorno automotriz, esta capacidad de respuesta inmediata lo convierte en un aliado crítico para la estabilidad del sistema. Ahora, la siguiente operación fueron acerca de los diodos. Mm, Ahí lo podemos ver. Y los diodos tenían una curiosidad que tiene que ver con su polaridad. Por ejemplo, se- el diodo tiene que estar bien conectado, ya que si los polos están opuestos, el LED no va a encender. No le he tomado, creo, foto de eso.
Bueno, es que eran dos en uno. Estábamos trabajando con el condensador y con el diodo. Como le dije, el diodo lo único que hace es que su polaridad al estar inverso lo que va a hacer es no encender. Mientras que el condensador aquí podemos estar comprobando de que va a estar consumiendo como está consumiendo voltaje, va a estar consumiendo también la intensidad de corriente que está pasando por el LED. En este caso está bien conectado y por eso el LED tiene esa intensidad de corriente y a su vez también va a tener un voltaje. Pero si estuviera invertido, no habría esa intensidad de corriente ya que el diodo no estaría funcionando. La tarea número 7 es operación con luces de posición. Aquí hemos simulado lo que usted nos había explicado en clase, la imagen que nos había dado, y hemos construido el circuito en nuestro simulador. Nos pedía que pongamos uno en serie, como podemos ver acá. Ya. Aquí pusimos en serie este cable para que esto vaya de frente a la fuente y encienda. Por cosa que y los demás están puestos en paralelo de la manera en la que el profesor nos ha explicado para que cuando encendamos el interruptor, ¿enciende? Sí. Se prendan todos los focos, pero este se va a mantener prendido porque es en serie, apaga. Se va a mantener prendido. Y los demás están en paralelo. A su vez usted nos enseñó otra forma de conectar en paralelo, lo cual me pareció muy curioso porque sí es más eficiente y es más entendible que hacer lo que usted nos dijo, que si no hubiéramos hecho una torre de cables y conectarlos uno sobre otro. Bueno, en este caso lo habíamos hecho nosotros con un interruptor. ¿Y qué simula esto en un automóvil, por ejemplo? Las luces intermitentes que vendrían a ser en paralelo, como lo que nos había enseñado. Y la luz que se queda en serie viene a ser lo que usted nos dijo, las luces que estaban atrás del automóvil que se encienden automáticamente cuando nosotros encendemos el auto. Ahora, aquí habíamos cambiado y esta vez lo habíamos hecho con habíamos simulado las luces de freno y marchas hacia atrás. ¿Cómo así? Cuando nosotros frenamos un automóvil o estamos yendo hacia atrás, las luces de atrás siempre se encienden. Esto indicando que es la acción que estamos haciendo, si estamos frenando o si estamos frenando, si estamos presionando el pedal. Entonces, acá hemos simulado eso, que nos ha dado un botón que vendría a ser el freno y que cuando nosotros lo presionábamos se encendía, se apagaba y se encienden y se apagan. Eso es cuando nosotros presionamos el pedal del freno. Por último, habíamos hecho la conexión de la bocina. Sencillo, la verdad. Y por último, tenemos el cigarrero, que, que lo que hace que es que cuando es como un botón que está apretado y que al encender el interruptor lo que va a pasar por ahí es intensidad de corriente, lo cual le va a dar temperatura. Al darle temperatura, mientras más caliente esté, el cigarrero lo que va a hacer es encenderse. La corriente a través del elemento, ajá. Sí, exactamente eso. El calor es precisamente el propósito del componente, proporcionar una fuente de calor para encender cigarrillos o, en aplicaciones modernas, para alimentar dispositivos de 12 voltios a través de adaptadores conectados en este terminal. Y como podemos ver en el video, vamos a adelantarlo un poquito. Ahí lo tenemos. Y bueno, profesor, eso sería todo nuestro laboratorio, los pasos a pasos de lo que hemos hecho y de cada tarea por la que hemos pasado. Espero le haya gustado el video. Gracias.